Lesión térmica y nutrición por la alumna Carla Denise Ávila Vergara de la carrera Nutrición Aplicada séptimo semestre. Vamos a ver las definiciones. ¿Cómo se define una quemadura? Es una lesión o herida de los tejidos orgánicos producidos por la acción del fuego y calor, por contacto con determinados productos químicos cáusticos o corrosivos y por la electricidad, radiación o fricción. Menciona 4 tipos de quemaduras y da un ejemplo del agente que las produce. Quemaduras térmicas por el frío y calor, quemaduras por radiación solar, quemaduras químicas por sustancias químicas capaces de producir quemadura como álcalis o ácidos fuertes, los fenoles, el gas mostaza o el fósforo, y quemaduras eléctricas por explosiones eléctricas. ¿Cuál es el criterio de gravedad de un paciente quemado según el porcentaje de superficie corporal quemada? Quemado grave también se denomina gran quemado, que presenta superficie corporal quemada superior al 15%, y quemado leve, que presenta superficie corporal quemada inferior al 15%. ¿Cuáles son los 3 grados de las quemaduras y qué parte de la piel se ve comprometida en cada una? Quemaduras de primer grado, es decir, superficiales, por quemaduras solares. Quemaduras de segundo grado, que son de espesor parcial por líquidos calientes como el agua y el aceite. Quemaduras de tercer grado, de espesor total, quemaduras por fuego. Existe un 4.º grado, que son las quemaduras químicas por abrasivos potentes. ¿Qué es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal total quemada y cuál es su variación para niños? Es un método que se utiliza para calcular la extensión cutánea quemada en un paciente. Consiste en dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes a 9% de la superficie corporal total quemada por múltiplos de 9. Para niños se aplica la misma regla, sin embargo, con diferente fórmula. Continuamos con las alteraciones fisiopatológicas. De acuerdo con el artículo Metabolismo y Nutrición en el paciente quemado crítico, ¿cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica? Genera el desarrollo de malnutrición aguda, sarcopenia secundaria y debilidad muscular adquirida, favoreciendo la aparición de infecciones, disfunción orgánica múltiple, sepsis y finalmente la muerte. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? Déficit energético estimado de 943 más menos 654 kilocalorías al día. Déficit de proteínas de 49 más menos 41 gramos al día. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? Se caracteriza por un aumento de la tasa metabólica basal hasta 40% por encima de los valores normales. Son importantes alteraciones de la función mitocondrial. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? En individuos sanos, aproximadamente 2/3 del consumo de oxígeno está acoplado a la fosforilación oxidativa, en tanto que el tercio restante es atribuible a la termogénesis. En el paciente quemado crítico, esta relación se invierte, presentando 1/3 de la respiración mitocondrial acoplada con la fosforilación oxidativa, en tanto que los 2/3 restantes de la respiración total son disipados como calor. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactatemia y la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? La hiperglucemia se asocia con resultados clínicos adversos tales como hipercatabolismo, hipermetabolismo, retardo en la curación de las heridas, mayor incidencia de infecciones y mayor mortalidad. La lesión térmica induce estrés sobre el retículo endoplasmático en piel, tejido adiposo y muscular, fenómeno asociado con resistencia a la insulina, quien media la captación de glucosa en el tejido adiposo y el músculo esquelético, así como inhibe la gluconeogénesis hepática. Por otra parte, modula la producción y liberación de citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? El hipercatabolismo severo genera sarcopenia, la cual se asocia a disfunción orgánica, debilidad muscular y mayor mortalidad. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? La pérdida media de nitrógeno en el paciente quemado sin terapia nutricional supera los 0.2 gramos de nitrógeno por kilogramo al día, alrededor de 50 gramos al día, lo cual supone una pérdida de peso del 10% en la primera semana. Esta depresión proteica aguda se asocia a disfunción inmune, alteraciones en la cicatrización, úlceras por presión, así como una mayor incidencia de infecciones. Menciona 5 alteraciones fisiopatológicas en el metabolismo de lípidos. 1. La lipólisis y el aumento de flujo de los ácidos grasos hacia el plasma están mediados por el incremento de los niveles de catecolaminas, glucagón y adenocorticotrofina.
La lipólisis puede permanecer aumentada entre 5 días y 2 meses posteriores a la agresión térmica. Aumento persistente en los niveles de glicerol. Traducción de una mayor lipo por exudación. Y finalmente aumento de la lipoproteína LDL, triglicéridos y un descenso de los niveles de cuerpos cetónicos. Menciona qué micronutrientes se ven alterados en la lesión térmica, en particular los micronutrientes antioxidantes como el cobre, selenio, zinc, boro, bromo, hierro, yodo y deficiencias de vitamina A, C, D y E. Continuamos con el abordaje nutricional. ¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada para el paciente con lesión térmica? La vía enteral es de elección en el paciente quemado crítico. ¿Qué tan rápido se debe de comenzar la nutrición enteral? Tanto la American Burn Association y en 2011 la Sociedad Española de Medicina Crítica y Unidades Coronarias y de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral recomiendan el inicio precoz de la misma en las primeras 24 horas. Menciona 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente. Número 1. En las primeras 6 a 12 horas es segura y capaz de modular la respuesta hipermetabólica. Número 2. Disminución de modo significativo de los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón. Número 3. Aumento concomitante de la producción de inmunoglobinas. Número 4. Mantiene la integridad de la barrera intestinal y la motilidad y el flujo sanguíneo esplácnico. Y número 5. Reducción de las infecciones con excepción de la neumonía nosocomial. ¿Cuáles pueden ser las contraindicaciones de la nutrición enteral y qué se hace en tales casos? La aparición de disfunción intestinal contraindica la vía enteral, siendo por lo tanto indicación de nutrición parenteral. ¿Cuál es la ecuación adecuada para el cálculo energético del paciente adulto con lesión térmica y cuál para niños? En adultos, la mejor ecuación sería la de Toronto, que incluye la fórmula de Harris-Benedict, diferente para hombres y mujeres. También contempla la temperatura rectal y los días post-quemadura. Y para niños, la fórmula de Schofield ha demostrado ser la de mejor elección. También hay variaciones por sexo para varones y mujeres y también por edad. ¿Cuáles deben ser los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas en porcentaje y en gramos por kilogramos al día? En carbohidratos del 50 al 60%, que es de 5 a 7 gramos por kilogramo al día, lípidos 30% de 1 a 1.5 gramos por kilogramo al día y finalmente proteínas del 20 al 25% de 1.5 a 2 gramos por kilogramo al día. ¿Cuál deben ser los aportes de micronutrientes? Elementos como el cobre de 4 a 5 miligramos, selenio de 300 a 500 gramos, zinc de 25 a 40 miligramos, cromo 15 miligramos, vitamina C 1 a 3 gramos, vitamina D en mayores de 70 años 60 unidades, vitamina A 1000 unidades, vitamina E 20 a 25 unidades.